Tenemos tanto para la jornada de hoy, pero lo vamos a centrar en tres cosas muy importantes. Lo primero, esta disputa que se ha dado desde hace un tiempo, al menos de lo mediático, desde las redes sociales, entre dos comidas, yo diría tan particulares, y digo tan particulares porque han entrado en dicotomía raramente y vamos a intentar al menos entender por qué y cómo desde hace un tiempo hasta este momento se viene hablando, pero no tan masivamente, entre una y la otra. Vamos a hablar un poco de las niñeces y para el final una visión muy crítica de un redebut que se va a dar muy pronto, el próximo martes, nada menos que en la televisión pública, como es la serie El Marginal. Hay visiones muy críticas al respecto, incluso de alguien que participó de esta primera etapa y luego consideró que fue un error haber formado parte del elenco. Esto no específicamente tiene que ver, a mi entender, con una cuestión, lo que intentamos contar de farándula, sino tratar de entender que, bueno, quien ha dicho al respecto es la misma persona sobre la cual vamos a mencionar, a hablar, que ha dicho que ninguna ficción es inocente. Y vamos a tratar de rastrear algunos elementos. Y es muy importante lo que vamos a contar en ese sentido porque nosotros no solo se trata de algo leído y escuchado de parte de gente que está allí, que se ha expresado al respecto, sino con alguien como la doctora Rigano que ha trabajado en el sector. Eh, ¿Le gusta la idea? Me encanta, ¿sí? Fantástico. Me encanta. ¿Cómo ha visto usted esta dicotomía entre aquellos que hablan del asado como un elemento diferenciador desde lo social, desde lo económico y también desde lo político este año? A mí me interesa, y particularmente me interesa hoy, después de las declaraciones que ayer hizo el presidente, de los dichos del presidente ayer y de la reacción que hubo ante esos dichos, ¿no? Porque esta dicotomía a la que te referís, que mencionaste el asado como uno de los términos de esa dicotomía, la otra es la polenta, nos lleva a preguntarnos cómo construimos nuestras memorias, ¿no? ¿Cuáles son los elementos a través de los cuales se construye la memoria? Y, y cuando elegimos representarnos a través de imágenes, comidas, bueno, qué elementos estamos eligiendo y por qué elegimos ese elemento y qué sentido simbólico tiene. El asado siempre se vincula a la mesa de los argentinos, tiene que ver con aquello que nos gusta comer, pero que además se enraiza con tradiciones que tienen que ver con la tierra, con nuestra literatura gauchesca, con el campo, que también en la construcción de la memoria, de nuestra memoria, también nos constituye como nación. En algún momento nos hemos pensado como el granero del mundo en relación a la producción agroexportadora, y el asado representa todo ese conjunto de tradiciones. La polenta también es un alimento que está muy entroncado con nuestras tradiciones. En lo inmediato uno lo piensa en relación a la comida de origen italiano, que fue tan popular y es tan popular en nuestras mesas, y que tiene que ver también con esa tradición tomada de nuestros abuelos, y que tenía que ver con el origen de nuestros abuelos, ¿no? Nuestro pasado inmigratorio, que también surtió la mesa de determinadas prácticas alimenticias, pero que además cuando uno se pone a indagar, la polenta preparada con harina de maíz
tiene también una ligazón importante con las tradiciones latinoamericanas. La polenta, antes del descubrimiento de América, existía ya como un alimento en la antigua Roma, por ejemplo, y se hacía con harina, con otro tipo de harina. El contacto entre América y Europa hace que emerja esta tradición de cocinar la polenta con harina de maíz, que es la polenta que nosotros hoy conocemos en nuestra mesa. Y que además es un alimento que es muy característico de la mesa popular. Y cuando digo la mesa popular me estoy refiriendo a una mesa pobre. La polenta es un excelente alimento, es un alimento económico, y por ejemplo en periodos de guerra, esta frase que uno puede llegar a pensar que era ficción, la polenta con pajarito, en realidad se comía polenta con pajarito, se cazaban pajaritos para ponerle algo de carne a la polenta, y que tiene que ver con esto, ¿no? Con las vivencias de extrema vulnerabilidad de algunas poblaciones. Esta tensión que se ha creado en el último tiempo entre polenta y asado también está mostrando una tensión que se puede leer desde lo económico, se puede leer desde el sentido de clase, y me parece que ponernos a pensar en nuestras tradiciones y hacer este análisis un poco más a fondo puede también ayudarnos a comprender el sentido peligrosamente político que puede tener esta dicotomía, ¿no? Esta nueva grieta entre el asado y la polenta. Y cuánto se quiere decir cuando se apela a esa dicotomía. Y por eso te decía que me parece interesante resignificarlo a la luz de los dichos del presidente ayer, ¿no? Que me parecen muy desafortunados, pero que también reflejan algo que mucha gente piensa y mucha gente dice, porque esa frase de que descendemos de los barcos no la escuchamos por primera vez en boca del presidente como un invento del presidente, ¿no? O sea, esto se escucha y muchas de las personas que han salido a cuestionar son las personas que sostienen esta dicotomía entre asado y polenta. Entonces eso resulta muy contradictorio, ¿no? Entonces me parece interesante que empecemos pensando qué reflejan estas tensiones en el discurso y que más allá de frases más o menos afortunadas, vayamos a fondo con los cuestionamientos, sobre todo cuando esos cuestionamientos tienen que ver con nuestra memoria. Doctora, ya que estamos hablando de la historia, recurrimos a la historia de la televisión, más precisamente a la historia de la publicidad en la República Argentina, y sabido es que la forma de preparar la polenta ha variado, de la que llevaba más tiempo a la más fácil, la más cotidiana e instantánea. Si le parece, podemos ver una de las publicidades de la década del 80 que hemos elegido para compartir con todos ustedes, cuando, fíjense que la polenta, si ustedes ven el panorama que allí se pinta y a quién se intenta llegar con esa publicidad, no es necesariamente a una población de bajos recursos. Pareciera ahí, si uno ve los elementos, de clase media también, ¿no? Hasta clase alta. Así que si la tienen en punta, por favor, podemos ver esa publicidad de la década del 80, ¿no? Hablando de la polenta. Como usted quiera. Bien, ahí compartimos para que los que nos están mirando puedan verla. Vamos a ampliar la pantalla. Ahí estamos. Antes la polenta se cocinaba en ollas como esta. Los tiempos han cambiado y hoy la polenta es mágica. Pura harina de maíz, sabrosa y natural, que le da en un minuto todo el sabor de la polenta.
Y antes la polenta era rica como esta. Igualita, pero llevaba tanto tiempo. A comer. Polenta mágica. En un minuto, todo el sabor de la polenta. Ahí está, ¿no? Algunos elementos muy interesantes. Antes y ahora, ¿no? Ahí también estaba marcando la diferencia. Y me parece que tiene que ver con esos elementos históricos que vos estabas contando antes, ¿no? Sí, y que incluso también es interesante ver las actrices que se han elegido para representar esta publicidad y las características fisonómicas de esa niña, ¿no? El ocultamiento de ciertas poblaciones dentro de la constitución de nuestra comunidad nacional no comienza en esta frase, ¿no? Es el borramiento que ha habido de determinados grupos poblacionales, tanto si nos referimos a nuestros pueblos originarios como si nos referimos a la población negra, que no solamente fue asesinada, borrada, sino que además blanqueada, digamos, y cuesta muchísimo hoy que los que somos afrodescendientes nos reconozcamos como tales. Bueno, tiene que ver con una política cultural y racial, que es interesante pensarla, ¿no? En lugar de espantarnos, conviene que empecemos a revisar estas prácticas. Hay que aclarar, si me permite, como usted dice, somos, es porque efectivamente usted tiene una vinculación con África, ¿cierto? Tiene raíces allí, ¿no? Exactamente. O sea, esto no viene Claro. de cualquier parte. Tiene que ver con un pasado moro al sur de la península ibérica, de donde viene mi familia, y que mi abuela materna tenía como apellido Rojas, que es uno de los apellidos más comunes dentro de los conversos. Bueno, hay todo un pasado y que ha sido, que sigue siendo un pasado en donde uno va indagando para visualizar su propia ancestralidad en esto de reconocer nuestros relatos, nuestras narrativas y nuestras memorias. Bien, y la segunda publicidad ya es de la década del 90, ya hay gente, uno de los personajes que aparece ahí ya es bastante conocido e incluso posteriormente candidato de Juntos por el Cambio en las elecciones de 2015. Así que si lo tiene en punta, doctora, por favor, vemos publicidad de polenta de la década de 1990. Y es muy interesante ver cómo la cultura del fast food también llega a la polenta porque es cada vez más rápido hacerlo, ¿no? Ahí compartimos. Ampliamos la pantalla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Este es un anticipo del tema más importante del día. Eso después, Luis. La noticia es que Presto Pronta lanzó unas nuevas polentas saborizadas. Nueva Presto Pronta saborizada. Champiñón, pollo y verdura. Napolitana. Nuevas polentas saborizadas Presto Pronta. La noticia más sabrosa del día. Es una idea nueva de verdad. Seguimos, Luis. Ay, perdón. Y hay la constitución de una, porque pasamos la primera Quaker, ahora es Arcor, una estructura empresarial muy importante que encabeza esta publicidad. Otero, que dejó el noticiero para ser candidato de Juntos por el Cambio, y lista en un minuto, y bueno, ya no son los pajaritos, sino los champiñones, doctora. Mira cómo ha variado, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Bueno, que eso también tiene que ver con el sector poblacional al cual la publicidad apunta, ¿no? Pasamos de un alimento que era característico de las mesas más vulnerables a señalarse como un plato de la clase media. Pero en esta recuperación que ha habido en el último tiempo, en esta dicotomía entre asado o polenta, volvemos a asignar la polenta a los hogares pobres. Por eso es interesante hacer este recorrido y
y bueno, y recuperar la memoria, ¿no? Sí, hay algunos elementos muy importantes, lo decíamos en el último programa, y datos del diario La Nación del año 2018 daban cuenta que el 72% de la población argentina consumía unos 800 gramos de polenta por año, ¿sí? Y que eso se acrecentaba, ese porcentaje, en las clases de menos recursos a un 82% en la misma cantidad de polenta por año. Lo cual habla de una masividad importante. Y en ese sentido, revisando algunos números, y quiero centrarme en este punto, y se vincula se trata de la misma fuente, es decir, estamos hablando de Héctor Polino, un representante de una asociación de consumidores que año a año, mejor dicho, mes a mes, va completando su planilla con los precios. Y se encuentra que ha bajado el consumo de carne y aumentó el de la polenta, dice en una entrevista. Y fíjate que esta entrevista es del año 2016, es el gobierno de Macri. Otra noticia, dice Polino, la necesidad hace que la gente recurra a la polenta, año 2017. Otra vez seguimos durante la gestión del neoliberalismo macrista. Otra noticia, crecerá el consumo de polenta, que es lo que más avanzó en los últimos años. Otra vez, época macrista 2018. Es decir, que esta circunstancia de consumir mayor cantidad de polenta porque es más barata en detrimento de la carne, que es este elemento que aporta mayor cantidad de proteínas, no es nuevo ni propio del gobierno de Alberto Fernández. Sin embargo, un dato muy interesante que yo estaba revisando es que, virando un poquitito de la polenta al asado, es el propio Frente de Todos en la campaña de Fernández que utiliza el asado como elemento que no se podía consumir durante la gestión de Macri. Es decir, que variando un poquitito, se sigue tensionando el asado como elemento diferenciador, doctora. Sí, y es muy interesante ver las metáforas políticas, ¿no es cierto? Y cómo se van construyendo y cómo apelan a la emotividad, por un lado, porque se trata de un elemento cotidiano, de un elemento que tiene que ver con nuestra alimentación, por lo tanto también va apunta a tocar fibras que tienen que ver con algo muy primario, que es precisamente la alimentación, con una necesidad muy básica. Y por eso es interesante enmarcarlo en el análisis de las memorias, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, sí, también es muy interesante pensar el uso político de estos elementos. Y por qué se eligen estos elementos también, ¿no? ¿Qué es lo que se intenta movilizar en quien escucha y en quien lee? Y también me interesa que podamos pensar qué nos pasa a nosotros con esa metáfora, ¿no? O sea, ¿en qué lugar nos ponemos de esa dicotomía? ¿Nos podemos poner en algún lugar en esa dicotomía? Esta tensión entre el mundo obrero, al que pareciera representar la polenta, y el mundo del campo, al que pareciera representar el asado, marca una tensión, una puja de poder entre dos sectores que también parecieran representar nuestras tradiciones. Ahora, lo que es interesante de pensar es en esos discursos, cuando esos discursos se articulan en la boca particular de algunos personajes en particular, ¿cuál es el pasado que están invocando y cuál es el pasado que están negando, ¿no? Vuelvo a la relación con los dichos del presidente. Argentina alguna vez se presentó como un crisol de razas. Imagen funesta, ¿no? Porque un crisol es una molienda, donde las diferencias desaparecen. Y eso también lo tenemos que pensar como metáfora.
sea, ¿qué es lo que estamos nombrando? ¿Cuál es la imagen que estamos invocando cuando nos pensamos como un crisol de raza? En ese crisol, ¿qué es lo que se muele? ¿Qué es lo que desaparece? Bueno, eso también podríamos ligarlo con los discursos del odio que hemos estado presenciando en los últimos tiempos, ¿no? ¿Qué es lo que se intenta borrar con estas metáforas? Y cuando se opone tan tajantemente el mundo obrero al mundo del campo, ¿qué representa esa oposición? ¿De qué nos estamos burlando? ¿Cuál es el sector al que estamos negando? ¿Cuál es el sector del que decimos queremos salir, nos queremos olvidar, ¿no? ¿Por qué habría que dejar de comer polenta? ¿Qué representa eso? Y pensaba también una figura característica que cuando hay sectores como el sector de la construcción, que también se lo vincula con el asadito que se hace con las achuras o con aquellos elementos de fácil cocción para hacerlo al lado de la obra mientras se va construyendo, ¿no? Es Por como eso otro también, elemento. exactamente, por eso es tan interesante pensar esas metáforas, porque en realidad esas metáforas lo que intentan instalar es una tensión que después cuando podemos revisar un poco más finamente, vemos que en realidad en nuestra cultura esas tradiciones se han ido imbricando, no se han ido moliendo como esta idea del crisol de raza, se han ido imbricando, ¿no? Entonces, ¿por qué los discursos intentan repetir una grieta? ¿Sí? Una tensión dicotómica. Bueno, por un lado, esto que decíamos, ¿no? Lo que representa, mayor poder, menor poder. Pero ¿a quién conviene esa instalación entre dos alternativas que parecen excluirse? ¿No? ¿Qué representa exactamente esa metáfora? ¿Qué es lo que no está dicho en el discurso y que aparece representado en la metáfora? Eso es interesante que lo podamos pensar, que nos podamos detener un poco más allá de las palabras y ver cómo se construyen estos imaginarios que instalan tensiones, odios, que niegan tradiciones, que desconocen cómo esas tradiciones a lo largo de la historia se han ido imbricando y nos han ido construyendo, ¿no? ¿Y qué representa eso?